Ha sido una clase de gran bendición para mi vida y espero que para ustedes también. En esta clase tuvimos la oportunidad de ingresar, de entrar a este tema de los desafíos al quehacer teológico contemporáneo. Nosotros, de una u otra manera, estamos haciendo preguntas, razonamos acerca de la persona de Dios y al mismo tiempo conocemos de Él a través de sus atributos. Todo eso es parte esencial en nuestra formación, en aquella relación que Dios anhela que usted y yo tengamos y por supuesto nos ha permitido a través de la palabra suya, a través de la Biblia, que podamos conocerle más. No olvidemos que todo lo que podemos conocer de Él es gracias a su autorrevelación, como Él se ha revelado a nosotros no solo en el pasado, sino también se sigue revelando en el presente. Gracias por no solo los hechos históricos del pueblo de Israel, sino también la persona de Jesucristo, en quien se cumplen las profecías, quien es la revelación del Padre. Si nosotros conocemos de Jesucristo, por supuesto, conoceremos más también de la voluntad de su Padre. En esta semana tuvimos la oportunidad de reflexionar acerca de algunos desafíos al quehacer teológico contemporáneo, como es el desafío de la ciencia, cómo la teología y la ciencia, podríamos decir, entran en un desafío, en un trabajo en el cual tenemos como creyentes, y esta es una opinión personal, no solo conocer bien la teología, conocernos a nosotros mismos, sino también valorar que la ciencia no es que sea superior a la teología, sino que la ciencia es dada también como un medio para afirmar, para a través de pruebas, teorías comprobadas, dar también, podríamos decir, un respaldo cuando uno tiene la intención de llegar a otros. No es nada sabio ni se sugiere que la teología esté alejada de la ciencia, sino que ambos puedan unir esfuerzos y de esa manera también el desarrollo que uno tiene teológico, bíblico, llega a crecer y nos da también esa fuerza, esa seguridad para poder defender diferentes temas que encontramos en las escrituras. Por ejemplo, uno de ellos que vemos que hay validez y también hay pruebas en la ciencia, es eventos como el diluvio, eventos como el cruce del Mar Rojo y otros más que se han hecho pruebas y hay una explicación. Por supuesto que en la ciencia vamos a encontrar, eh, vamos a decir así, sabios, que creen de una otra manera en Dios, pero otros que, por supuesto, tajantemente niegan la existencia de Dios. Sin embargo, nosotros no podemos limitarnos, sino que tenemos que también con ojos de misericordia, con ojos de amor y también con responsabilidad de nuestra labor en esta tierra, conocer acerca de la ciencia. Nosotros tenemos que valorar la ciencia y por supuesto en ninguna manera tratar de poner a la teología o religión, como se suele llamar también, debajo de la ciencia, sino que reconocer que la teología y la ciencia deben trabajar juntos para de una otra manera conocer al Dios revelado y por supuesto sus obras. También vimos el desafío de la secularización, ¿no? Vimos y se dio una explicación acerca de lo que es secularización y secularismo. Tengamos esto presente, que dentro de la historia, hablando específicamente en la Edad Media, el hombre era el centro, perdón, Dios era el centro. Había un pensamiento teocéntrico y eso es algo que se debe recalcar. Pero con los años, hablando en el periodo quizás siglo XVIII, donde viene el periodo de la industria, de la ilustración, entonces ahora la figura humana llega a tomar el centro, ¿no? Y se da mucho énfasis al razonamiento y todo esto, la ciencia y el auge de todo ello. Entonces queda relegado la imagen, la persona de Dios
Y en eso también vemos que hay consecuencias porque el hombre, en su afán de conocer, en su afán de, no quisiera decir figurar, pero al ser ese centro, deja a un lado el lugar que le corresponde a Dios, que hay una gran diferencia si uno va atrás en los años, cuando los filósofos, teólogos como Tomás de Aquino, Martín Lutero y otros dieron ese énfasis a la búsqueda de Dios y los grandes escritos que se hicieron fue en ese periodo cuando ellos resaltaban la meditación, el esfuerzo académico y todo ello que era enfocado en Dios. Pero cuando el hombre tomó, digamos, el lugar que le correspondía a Dios y se dio más énfasis al hombre, a diferentes ciencias que se crearon en su momento, eh, vino también, podríamos decir, un fracaso. ¿Por qué? Porque se puso a Dios, se relegó a Dios. Y en eso también vino consecuencias que hasta el día de hoy lo vemos. Países comunistas como Rusia, como Cuba, Venezuela y otros, y China, por supuesto, uno de los que más sobresalen. Se dan cuenta ustedes, ha habido fuertes cambios, pero no positivos para la población en sí. Entonces tenemos que nosotros recordar que es un desafío para la teología, es volver nuevamente nuestra mirada a Dios, es tener ese amor, esa pasión para razonar en Dios y también entender que no es el hombre que tiene que tener el centro, sino es Dios y el hombre en un sentido de adoración, con una actitud de reverencia, acercarse al Dios vivo y dejar una vez más que Dios se manifieste en uno, por supuesto sin dejar al lado la inteligencia y la capacidad que el Señor nos ha dado para razonar, porque en ello también está la fe. La fe no es solo emoción, sino también es razonamiento, y en ello nosotros tenemos que esforzarnos para tener esa firmeza, esa seguridad, para afirmar y también dar una explicación más coherente, más una explicación que pueda no solo llegar a la mente, a la razón humana, sino también, por supuesto, tocar, llegar al corazón y de una manera el mensaje pueda también bendecir a la persona de una manera integral. Y el último desafío es el desafío de la filosofía. Como ustedes recordarán, la filosofía no es algo de ahora, es algo que viene desde muchos, muchos años atrás y algunos llegaron a conocer la filosofía como la madre, ¿verdad? Como esa fuente, como esa inspiración donde el hombre tenía, y como cualquiera de nosotros, preguntamos acerca, por ejemplo, de dónde vengo, quién soy, a dónde voy. Y eso me trae memoria que a veces la iglesia, hablo de manera general, eh, nos quedamos un poco callados cuando nuestra responsabilidad es poder dar una respuesta a estas preguntas que algunos lo conocen como preguntas existenciales. O sea, la filosofía y la teología también deben trabajar de la mano. Nosotros somos seres humanos, razonamos acerca de Dios, ejercitamos la teología, pero también la filosofía. O sea, tienen que andar de las manos y la filosofía se enriquece en la teología porque Dios es la fuente de toda sabiduría. Ustedes van a encontrar uno de los relatos más conocidos o llamativos en el cual Pablo, ¿verdad? Usando la sabiduría de Dios y aprovechando la oportunidad, les habló acerca de ese Dios desconocido que en aquel entonces los griegos, hombres que pues se caracterizaban por ser hombres sabios y por ello su cultura prevaleció muchos más años después, luego que fueron dominados por el Imperio Romano, es por eso, porque se caracterizaban acerca de ese ejercicio de razonar, de hacer preguntas, y eso también provocaba la investigación. Por un lado es bueno, pero también el otro lado de negar la existencia de Dios ya es un peligro al cual nosotros como creyentes hoy en día no, pues no damos, no apoyamos. Sin embargo, la teología y la filosofía deben también trabajar de la mano. Amados estudiantes, sé que esta primera semana ha sido de gran bendición. Personalmente me ayuda a seguir en ese trabajo junto con ustedes de no quedarnos allí, sino profundizar y valorar y reconocer que la teología no debe ser ajena ni a la ciencia ni a la filosofía y menos en esta época que se conoce pues muchas veces como una época secularista y todo ello. No, no, no. Es allí donde la iglesia también debe responder a las inquietudes, donde la iglesia debe estar a la vanguardia y no atrás, pero para ello necesita de hombres y mujeres, estudiantes
que tomen con seriedad y amen y se apasionen en conocer más acerca de Dios y traer un mensaje más contextual a las necesidades de estos tiempos. Que Dios lo bendiga y espero encontrarles en esta próxima semana.